José Ángel Gurría, a quien eligió el bloque conservador como su pues autor de este proyecto de nación, un proyecto de nación que deberá definir el rumbo que se le quiere dar desde la derecha a nuestro país y hacia dónde debe virar el gobierno en caso de que ellos llegaran a la presidencia. Ojalá que no, ojalá que el pueblo de México esté a la altura de las circunstancias y se vote por un proyecto de nación que vea por el bienestar de los más necesitados y no de los que siempre se han beneficiado del régimen neoliberal, porque se entiende que el propio José Ángel Gurría pues siempre ha estado a favor del neoliberalismo. Parte de ello ha quedado demostrado con su participación que tuvo en 1998 en todo el pues en la legalización de este gran latrocinio al pueblo de México que ha significado el Fobaproa. En aquellos años, José Ángel Gurría se desempeñaba como secretario de Hacienda y fue el negociador justamente de este Fobaproa ante el Congreso de la Unión y sobre todo fue quien amarró pues justamente este vínculo entre el Partido Acción Nacional y el Partido Revolucionario Institucional para endosar la deuda de los ricos a todos los mexicanos, sobre todo a los más pobres. Una deuda que en aquel momento se estimaba en poco más de 100,000 millones de pesos, pero que a la fecha pues ya ha costado más de 2 billones de pesos y todavía resta por pagar 1 billón de pesos de acuerdo con lo informado por el presidente Andrés Manuel López Obrador. Más de 3 billones de pesos es el costo de aquel gran latrocinio que pues benefició a los más ricos y pulverizó a la clase media, prácticamente la desapareció en aquel momento y dejó en la pobreza aún más a los que ya vivían en esta situación. Desde aquel momento la brecha entre ricos y pobres empezó a ser aún más grande. Ya había comenzado, por supuesto, con las políticas neoliberales aplicadas desde el sexenio de Miguel de la Madrid, profundizadas por el sexenio de Carlos Salinas de Gortari, pero en aquella crisis de diciembre de 1994 llamada el error de diciembre o también conocida como el efecto tequila, pues se profundizó ya totalmente esta brecha entre ricos y pobres, generando pues cada vez personas mucho más ricas a las que históricamente y siempre a partir de aquellos sexenios corruptos se les rescató cuando caían en desgracia, cuando quebraban incluso las empresas que se les entregaba por la vía de la privatización, empresas que antes controlaba el Estado mexicano, pues siempre se les benefició con el dinero público, mientras que a las personas en situación de pobreza se les empezó a abandonar bajo criterios que el propio José Ángel Gurría impulsaba, como por ejemplo aquella idea de que no tenía nuestro país que ser soberano ni en materia energética, ni en materia alimentaria, ni en ninguna otra de las áreas estratégicas, sino que podía pues tener esta apertura y que desde el extranjero podríamos adquirir todo lo que necesitáramos. Pues un gran error de parte de estos neoliberales. Ahora el bloque conservador que encabeza Claudio X González Guajardo y que está conformado por el Partido Revolucionario Institucional, por el Partido Acción Nacional y por el PRD, ya prácticamente desaparecido este último, pues le han encargado a este personaje, José Ángel Gurría, que sea quien determine el proyecto de nación de la oposición política que está enquistada en la derecha.